Lo que vamos a ver ahora es la forma en que podemos manipular una serie de objetos. Para ello vamos a dibujar un teaport. Vamos a maximizar esta ventana con la opción que ya hemos estudiado y vamos a utilizar la herramienta selección. Lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift y manteniéndola presionada vamos a mover el objeto. Como podemos ver, lo que estamos logrando es hacer una copia del objeto. Al soltar tanto el Shift como el clic del ratón, Max nos pregunta si queremos copiar, instanciar o referenciar. En un primer momento le vamos a decir copiar, damos un clic aquí y como podemos ver lo que hemos logrado es una copia del objeto. Vamos a hacer lo mismo nuevamente, esta vez utilizando el eje Y. Simplemente separo la opción, suelto y le voy a decir que esta vez el número de copias sea de 5. Damos OK y como podemos ver, si reducimos un poco, hemos logrado 5 copias del mismo objeto. Muy bien, otra cosa que podemos hacer es seleccionar un objeto, ¿no? Y presionando la tecla control podemos ir seleccionando varios objetos. De tal manera que si movemos o los desplazamos, estamos movilizando todos esos objetos. De esa manera podemos trabajar con un grupo de objetos. Lo que voy a hacer ahora es borrar todos estos objetos con la tecla suprimir. Voy a quedarme nada más con uno de estos objetos para ver la siguiente opción. Los objetos que están acá también los puedo seleccionar de esta forma, suprimir, y voy a ampliar un poco esta zona. Entonces vamos a reflejar este objeto. Para eso vamos a usar una nueva opción que tenemos aquí arriba. Podemos ver este icono que dice Mirror, que vendría a ser un reflejo. Si damos un clic ahí, como podemos ver, el reflejo lo podemos hacer en el sentido del eje X, en el sentido del eje Y o en el sentido del eje Z hacia abajo, como pueden ver ahí. En este caso estoy reflejando el objeto original, pero si yo lo que quiero hacer es una copia de ese objeto original, es decir, el reflejo a la vez va a ser una copia, marcaría esta opción acá que dice copia. Bien, voy a elegir por ejemplo un reflejo, es decir, pero en forma de copia en el eje Z, y voy a dar OK. Y como pueden ver, lo que hemos logrado es hacer un reflejo inverso, en este caso en el eje Z del objeto. Bien, ahora voy a seleccionar el objeto superior, es decir, este objeto. Y otra cosa que no les había comentado antes es que el pivot que habíamos mencionado, también se le llama gizmo, tiene aquí un eje central, fíjense, es de color amarillo, y si yo selecciono ese eje central, voy a poder tener un movimiento mucho más libre del objeto. Como pueden ver ahí, he seleccionado el eje central y puedo moverlo en cualquier dirección, ¿no? Eso es cuando ustedes seleccionan exactamente este cuadrito amarillo que está intersectando al eje X, Y y Z. El reflejo que habíamos hecho antes es un objeto independiente, por eso es que se ha quedado en su lugar. Bien, nuevamente lo que vamos a hacer es intentar copiar este objeto. Presiono la tecla Shift, arrastro, suelto y le indico el número de copias que quiero. Voy a decirle que voy a necesitar 4 copias, acepto, y como pueden ver, esa fue una copia simple. Ahora voy a dar un clic nuevamente en el objeto, voy a intentar copiar, esta vez en el eje Y, suelto, pero esta vez le voy a decir instanciar, ¿no? A diferencia del copiado que hemos vuelto a repetir. Entonces le voy a decir que estos objetos estén instanciados del anterior. Voy a darle unas 4 copias, acepto. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre copiar, que está por este lado, e instanciar, que está por este otro? Si yo selecciono uno de los objetos que están instanciados, voy a modificar sus parámetros aquí en la ficha modificar que ya vimos hace un rato, y por ejemplo voy a bajar el radio, y como pueden ver, los objetos instanciados de alguna manera están relacionados. Cuando yo modifico uno de ellos, todos los objetos se modifican, lo que no sucedía con los objetos que están copiados. Muy bien, entonces eso es importante porque instanciar y copiar son cosas distintas. Muy bien, voy a ir aquí al menú de Max, al menú principal que ya habíamos comentado. Voy a darle un reset y me va a preguntar si deseo grabar, le digo que no,
y si deseo resetear el programa le digo que sí y todo vuelve a su forma normal. Bien, vamos a ir aquí a esta segunda pestaña que dice Shapes. Estas son figuras en dos dimensiones, ¿no? Figuras en dos dimensiones que luego podríamos nosotros extruir y convertirlas en figuras de tres dimensiones. Por ejemplo, voy a dibujar una estrella con la opción Start. Esta vez lo voy a hacer en el plano frontal, doy un clic y arrastro hacia afuera y como ven estoy dibujando un objeto en dos dimensiones, ¿no? Todavía no he terminado. Al soltar el clic, no tengo presionado en este momento ningún botón del mouse, arrastro hacia afuera o hacia adentro y puedo definir exactamente la forma en que quiero para esta estrella. Ahí la puedo ver. Vamos a ver que una estrella que está en dos dimensiones tiene también una serie de partes. Si yo selecciono la estrella, como pueden ver acá, y voy a la opción de modificar, aquí puedo ver el objeto estrella y aquí abajo están sus parámetros. En el caso de la estrella podemos ver que maneja dos radios, ¿no? Si yo manejo, fíjense, el radio superior es el radio externo y también tengo un radio interno que vendría a ser el círculo que formaría los ángulos internos de la estrella. Entonces, en el caso de la estrella tengo dos radios y tengo el número de puntas. Aquí está en 6, por ejemplo voy a ponerlo en 5, en 4, y como pueden ver puedo calcular exactamente el tipo de estrella que yo necesito. Entonces, dependiendo de los parámetros, pueden ir cambiando de uno a otro dependiendo del objeto que yo tenga seleccionado. Muy bien, nuevamente voy a la pestaña acá de creación para volver a crear otro objeto. Voy a mover esta estrella un poco aquí a un lado para que me deje espacio y esta vez voy a usar el objeto Line. El objeto Line también es bastante utilizado, me va a permitir dibujar líneas. Doy un clic y como pueden ver arrastro, nada más, no estoy presionando el mouse, simplemente he dado un clic y estoy moviendo el mouse. Doy nuevamente un clic y de esa manera puedo continuar haciendo clics y formando alguna figura deseada. Bien, al cerrar, fíjense, el objeto me sale una opción diciéndome que si realmente quiero ya cerrar el objeto en ese punto. Ese punto fue el punto inicial y también va a ser el punto de cierre. Le voy a decir que sí y ya tengo el objeto completamente cerrado. Entonces, este es un objeto también en dos dimensiones. Vamos a hacer lo mismo ahora con la opción de arco, ¿no? Selecciono un primer punto, arrastro hasta hacia un segundo punto y luego giro hacia el lado donde deseo dibujar el arco. Doy un clic y con eso ya tendría formado un arco. Entonces, estas figuras, repito, estamos viéndolas en dos dimensiones, luego podemos extruirlas a tres dimensiones. Ahora vamos a ver esta opción de acá que dice texto. Si le damos un clic, entonces el cursor se convierte en una cruz esperando que yo señale el punto donde quiero escribir. Voy a dar un clic por acá y como pueden ver aparece ya un texto predefinido. Bueno, el texto hace mención al programa, se llama MaxText. Voy a mover un poco esto para poder notarlo mejor. Ahí está, ¿no? Es un texto en dos dimensiones, ¿no? Si yo voy a las propiedades de este objeto texto, dando clic aquí en la pestaña modificar, como puedo ver aquí en la parte inferior tengo propiedades que normalmente uno hace referencia a un texto, como por ejemplo el tipo de fuente, ¿no? Voy a elegir otro tipo de fuente y aquí abajo está el texto en sí, ¿no? Yo podría cambiarlo con el nombre que realmente deseo. Aquí pueden ver que tiene las opciones clásicas de subrayado, ¿no? Inclinación cursiva, etcétera. Entonces se maneja prácticamente como cualquier texto. Ahí tengo los tipos de justificación y en realidad luego podría yo extruir este objeto y convertirlo en un objeto tridimensional. Muy bien, voy nuevamente a la pestaña de creación, ¿no? Y lo que voy a hacer es elegir otro objeto, por ejemplo este objeto rectángulo, ¿no? Voy a dibujar un rectángulo, repito, lo podría hacer en cualquier vista, por ejemplo lo voy a hacer en la vista perspectiva esta vez.
Entonces, de acuerdo a la vista, el objeto tendrá un ángulo de inclinación. En este caso, al hacerlo en perspectiva, lo tengo prácticamente en plano. Les habló el ingeniero Christopher Abanto, los espero en el siguiente video.